Dios. Tres partes con Dios. Qué importante es empezamos el año fundándonos nuestra fe en la palabra de Dios. Si está bien con ustedes, yo voy a arrodillarme para orar antes de empezar en el tema de esta mañana y pedirle al Señor ese beneficio adicional de su Espíritu. Padre de los cielos, aquí estamos empezando un nuevo año. Somos tu pueblo, tus hijos, nuevo año. Estamos en este santuario nuevo dedicado a ti para la proclamación del Evangelio. Y estaremos hablando sobre los principios fundamentales de Jesús y su mensaje. Te pido que esto pueda ir con poder, que puedas perdonar los pecados de todos nosotros y el mío, y que sea tu voz la que se escuche y se vea hoy. Quita cualquier distracción y que Cristo pueda ser exaltado y que podamos ser transformados en el nombre de Jesús. Amén. Si tienen sus Biblias, los invito a que vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a ir al final del Evangelio de Lucas, Lucas 24. Este toma lugar siguiendo la resurrección. Jesús lo vieron las mujeres, lo vio María, las mujeres vieron los ángeles, perdón. Pedro y Juan habían venido. Y en esa tarde, antes de encontrarse en el aposento alto con los discípulos, nos habla de dos discípulos que están yendo desde Jerusalén hasta un pueblo más abajo de 7 millas llamado Emaús, que significa agua caliente. Así que van de Jerusalén, de la ciudad de paz, a la ciudad de agua caliente. Dice en Lucas 24:14, dice: e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían aconteciendo, la crucifixión de Cristo, el cuerpo que no lo encontraban, el chasco. Y mientras hablaban y discutían entre sí, que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Primero que debemos aprender es que cuando hablamos de Cristo, Él se acerca. La Biblia nos dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy entre ellos. Y mientras ellos iban conversando de Jesús, Jesús mismo se apareció. Pero de manera deliberada, veló su habilidad para reconocerlo. Porque sabía que si lo habían visto, se hubieran distraído tanto por verlo que no lo escucharían. Él vio que era mucho más importante que lo escucharan su palabra en vez de ver su cara. Algunos pensamos, si solamente pudiera ver el rostro a Jesús, tendría más fe. Pero Jesús dice, bienaventurados aquellos que creen sin ver. Es lo que Él dijo, lo que transforma. No sabemos mucho sobre su apariencia física, sino fue lo que Él hizo, lo que era para transformar. Así que no lo reconocieron. Dice, y mientras caminaban, versículo 17, y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre nosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Noten que el cristiano no debe tener un caminar triste. Cristo está vivo. Y dice, ¿por qué están tristes? De hecho, todavía está vivo. Así que no debemos estar tristes. El Evangelio son buenas nuevas. Vamos de camino a una fiesta, no un funeral. Y deberíamos notificarle a nuestras caras sobre ese hecho. Creo que fue que Charles Spurgeon dijo que cuando prediques, tu cara debe reflejar el tema que estás hablando. Si estás hablando del cielo, tus ojos deben brillar mientras hablas de las puertas de perlas y las calles de oro. Si tu tópico es sobre el infierno, usa entonces tus expresiones diarias de cada día. Digo, ¿por qué están tristes? Y uno, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosas?
Dios hace preguntas no porque no conoce la respuesta, porque Él sabe todo, sino para traerlos, ¿verdad? Y para que ellos puedan hablar. Y le dijo, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Noten que ellos creen que fue poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes se sentenciaron a muerte y le crucificaron. Note que fue varón profeta, que fue el que teníamos esperanza. Noten, su fe ha sido demoralizada. Además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Consistentemente Jesús le dijo, voy a Jerusalén, me van a traicionar, me ponen en la mano de los gentiles y me levantaré el tercer día. Lo dijo tanto que hasta sus enemigos lo sabían. Y le dijo, miren, este Señor dijo que se iba a levantar al tercer día. Hasta los enemigos sabían que es Jesucristo. Y sin embargo los discípulos se olvidaron. Hoy es el tercer día. Y algunas mujeres que iban, estamos leyendo el versículo número 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así con las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo pareciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Toda la escritura es de Jesús. No puedes ser salvo si no conoces a Cristo. Esta es la vida eterna, Juan 17, que conozcan a ti el verdadero Dios, el único verdadero Dios, y a su Hijo. ¿Cómo conocemos a alguien? Pues te comunicas con Él. Ellos te hablan a ti, tú le hablas a ellos, y por medio de esa comunicación llegas a conocer quién es la persona. El Señor se comunica con nosotros principalmente por su palabra y nosotros por medio de la oración. Así que así es como le llegamos a conocer. No se pierda lo que hablamos anteriormente. Dice que caminaron y estaban tristes y no lo conocían. Al final de la historia están muy contentos y sí lo conocen. Lo que pasó entre medio de su tristeza y su alegría es que les abrió las escrituras. Y no le hablé un poquito. Esto son 2 horas de estudio. Dije, wow, yo no anhelo llegar al cielo. Y le decía a los ángeles, llévame donde están las grabaciones. Yo quiero escuchar el sermón de Jesús, yendo desde Moisés hasta Malaquías y probando que él era el Cristo a esos 2 discípulos. Y fueron tan movidos por eso que dice que su corazón ardía dentro de ellos, de ese estudio bíblico. Pregunto, ¿todavía cuando lees la Biblia, tu corazón te arde? ¿O se ha vuelto un pan sin sabor, desabrido? ¿Eres inspirado por la Biblia? ¿Te emocionas? Y dice, ¿a quién yo le puedo compartir esto que me está mostrando Dios? Cuando comparto mensajes con ustedes, es muy triste que alguien tiene que forzar, algún pastor forzarse, pero si estudio la palabra durante la semana, solo lo que tengo que hacer es venir aquí y soltar lo que aprendí, porque estoy deseoso de compartir lo que Dios me ha estado enseñando a mí. Y así es como debe ser para nosotros, en nuestro camino diario. El Evangelio iría como fuego a todos los creyentes. Si todos tuviéramos esa relación, así sería. Así que Él dice, oh tardos, insensatos, porque para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No ocurre lo mismo hoy en día? Hay algunos que están allá afuera que se les dificulta creer. Y empezando desde Moisés y por todos los profetas, declaraba en toda la escritura lo que de él decían. ¿Cuánto de la Biblia nos habla de Jesús? Había un Nuevo Testamento cuando esta historia se recordó. Se convirtió cuando Lucas lo escribió, pero Jesús le estaba hablando sobre sí mismo en el Viejo Testamento. Claro, Cristo está en el Nuevo Testamento, pero toda la Biblia nos habla de Jesús.
Ahora, mientras está dando este estudio y comparando escritura con escritura, y está yendo por toda la Biblia, dice, llegaron a la aldea donde iban, él hizo como iban más lejos. Iban ahí, y él hizo como que iban más lejos. Sí, cuando llegó, hay un camino que dice Emaús, y ellos iban a ir para Emaús, y él está tomando otro camino. Y él le dice, no, espérate. Casi va a caer el sol, quédate con nosotros, necesitamos más de esto. Esto está buenísimo. No queremos que te vayas de nuestra vista. ¿Saben esa canción que dice, vive conmigo? Quizás se usa en el funeral, pero es para esta historia. Ya casi cae el sol. Ven, mora con nosotros. Ellos no sabían que era Jesús. Hay gente que han estado con ángeles y no lo saben. Invitaron a este extraño que era un hombre que tenía un conocimiento de la Biblia. Basta. Él dijo, ven, quédate con nosotros. Y se sentó con ellos en la mesa. Están dando de a comer. Luego dice en el versículo número 28, más le obligaron a quedarse, quedándose con nosotros, porque esto se hacía tarde y él ya declinado entró pues a quedarse. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, él está recitando la oración hebrea sobre una bendición sobre el pan. Y algo pasó cuando dijo eso. Cuando bendijo el pan, no sé si fue que si le mostró las palmas de las manos, no sé si quitó algo que le cubría la cabeza. No sé qué fue lo que hizo, o si Dios simplemente le abrió los ojos. Pero algo pasó cuando él oró y cuando bendijo el pan. Y la Biblia dice, entonces los ojos fueron abiertos y lo conocían. Noten que después que le da el estudio bíblico, ya lo conocen. Después que bendice el pan, lo conocen. Amigo, si tú le pides a Dios que bendiga tus estudios bíblicos, Él va a bendecir tu pan y lo conocerás. Y lo debes conocer para tener vida eterna. Lo tienes que conocer para compartirlo. Podemos decir que las escamas se le cayeron de los ojos. Y yo siempre pensé que esto era un truco y luego se desapareció. Yo puedo verlo como que Jesús, ¡pup! Y se desapareció. ¿Pero por qué hizo eso? Él quería que entendieran que dependía en lo que ellos habían escuchado y no lo que vieron. Y aunque ahora no lo veían, Él estaba con ellos, porque Él les prometió en su palabra que Él iba a estar con ellos siempre. Ellos están tan emocionados. Versículo 32. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. Ahora, noten, ellos acaban de caminar 7 millas de Jerusalén de noche, de tarde, camino abajo. Están cansados. Recuerden la mujer del pozo. Ella dejó su olla para decirle a los demás. Ellos están tan emocionados que encontraron a Jesús que miran. 7 millas es una buena caminada. Podrían haber dicho, bueno, en la mañana vamos y le decimos a los demás que están tan preocupados. Recuerdan que ellos están reunidos por miedo, porque el cuerpo está desaparecido. Están desanimados. Estos tenían tantas buenas nuevas que no podían parar de compartir la fe. Porque la palabra ardía en su corazón y conocían a Jesús. Y esa es la clave. ¿Ustedes quieren ver el evangelismo explotar en tu iglesia? En tu vida? Si cada creyente tuviera una relación con Cristo, conocen al Señor, pasan tiempo diario en su palabra, estarían encendidos en fuego. Ahora ellos van en oscuridad, camino arriba a Jerusalén, pero están contentos porque lo conocen, lo han visto. Hay gente en la iglesia que Cristo está con ellos, ellos no saben que Cristo está con ellos y van camino abajo de día y son miserables. Pero aquí estos discípulos conocen a Jesús, se desaparecen, no lo ven, pero saben que está vivo. Ellos están listos para subir a Jerusalén, camino cuesta arriba, en la oscuridad, pero están gozosos. Están regresando a Jerusalén, a la dirección de Dios.
A esa misma hora, dice, subieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, versículo 33, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino. No sé si tú tienes tu Biblia abierta ahora, pero aquí hay un versículo que quiero que entiendas. Y contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido a partir el pan. ¿Quieres conocer al Señor? ¿Cómo había reconocido al partir el pan? ¿Cómo conocemos al Señor? En el partir del pan. ¿Cuál es el pan? Es la palabra. ¿Saben las primeras palabras que habló Jesús después de su bautismo? Empezó su bautismo en las primeras letras rojas. Después del bautismo, Jesús le dijo: el hombre no vivirá del pan solo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es un libro que habla sobre el pan de vida y Jesús es ese pan de vida. Ahora, mientras están hablando de Jesús en el aposento alto, ¿qué pasó? Hablan de Jesucristo en un lugar, de momento se aparece. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Miren eso. Jesús estaba en Emaús, ellos subieron a Jerusalén y Él fue con ellos. Él estaba con ellos en la oscuridad, aunque ellos no lo hayan visto. Tenían la palabra en su corazón. Y le dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué están turbados si vienen a vosotros corazones estos pensamientos? ¿Por qué están así? Si son buenas nuevas, tenemos que tener gozo como cristianos. ¿Por qué están turbados? Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y Él dice que le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, o sea, era demasiado bueno para creer, y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Él está diciendo: mire, no soy un fantasma, estoy comiendo, soy real. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y abrió su entendimiento para que comprendieran las escrituras. Para que cumplieran las escrituras en lo que está escrito. Ahí está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y es aquí: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos en el poder desde lo alto. ¿Qué vino primero? ¿El bautismo del Espíritu Santo o el entendimiento de la palabra? Pues primero tuvieron que saborear la palabra. Jesús dice: primero Cristo le da de comer, y luego que le dieron a Cristo de comer, Él abrió las escrituras. Cada vez que Jesús se aparecía a los discípulos después de la resurrección, Él le abría las escrituras. El punto principal de su apariencia, desde la resurrección hasta la ascensión, era para darle el entendimiento de las palabras. Tantas cosas que no entendieron. Estaban todavía asombrados que tenía que morir. No lo entendieron. Aún después de ascender al cielo, Felipe le dijo: ¿aún ahora restaurarás el reino? No entendían aún completamente que no era un reino terrenal, sino espiritual. Muchas cosas que no entendieron, que me da ánimo, porque Dios usa gente que todavía no entiende todo. Así que no esperes entenderlo todo del Evangelio para empezar a compartir el Evangelio. Estos dos discípulos de camino de Emaús no podían esperar compartir las buenas nuevas de que Jesús estaba vivo. No lo entendieron todo, pero sabían que estaba vivo y querían compartir eso. Hay muchas metáforas para Cristo en la palabra. La Biblia dice que Jesús es la luz. Y la Biblia dice que la Biblia es la luz. Salmo 119, 1:5. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Proverbios 6, 23. Por el mandamiento es una lámpara y la ley es una luz. La Biblia dice que Jesús es la roca.
Eso lo puede leer en el Salmo 18:2. El Señor es mi roca. Y Jesús es la roca que tumbó a Goliat. La roca que tumba el ídolo en Daniel 2, que se convierte en una gran montaña y cubre la tierra completa. Ese es Cristo, la roca de las edades. Pero la Biblia dice que también la Biblia es una roca. Aquellos que escuchan estas palabras y las hacen, será como un hombre sabio que construye su casa sobre una roca. Mateo 7:24. La Biblia dice que Jesús es eterno, el alfa y el omega, el eterno, nuestro Dios, en el Salmo 92. Pero también dice que su palabra es eterna. Para siempre, oh Señor, tu palabra está fundada en el cielo. La Biblia dice que el mensaje de Jesús es una espada. Y la Biblia dice que la Biblia es una espada. Jesús dijo, no he traído a traer paz, sino espada al mundo. Y Efesios 6:17, y el casco de la salvación, la espada del Espíritu. En Apocalipsis 1, Jesucristo aparece con una espada saliendo de su boca. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Así que cuando ven en la Biblia las metáforas para Cristo en la Biblia, muchos de ellos son metáforas para la Biblia, porque esto se llama la palabra de Dios. ¿Y cuál es el título de Jesucristo? Él es la palabra viva. La palabra de Dios se hizo carne en Jesús. Hay palabras que van a la iglesia en todo el mundo que dicen, amo a Jesús, quiero conocer a Jesús, y hablan de Jesús, pero no leen su palabra. Y te pregunta cuán sinceros verdaderamente son. Porque ¿cómo puedes decir que amas a Jesús y lo conoces y esperas ir al cielo y no pasas tiempo con Él en su palabra? La mejor manera para demostrar que quieres caminar en su voluntad es escuchar su mensaje. Así que estoy tratando de darle ánimo a ustedes y todo lo que están viendo este nuevo año. Wow, si necesitamos al Señor es ahora. Necesitamos ser una persona, su pueblo de la Biblia. Y quiere decir pasar tiempo regular en la palabra. Diariamente, el pan diario. Danos este día el pan. Y no está hablando solamente de la comida física, sino danos tu pan diario, tu maná, tu palabra. Creo que de todas las metáforas en la Biblia sobre la palabra de Dios, con la palabra pan es la mejor. Donald Whitley, autor de un libro, dice, no disciplina espiritual es más importante que tomar la palabra de Dios. Nada puede sustituirlo. Simplemente no hay ninguna otra manifestación en la vida cristiana aparte del pan, de la carne y la leche de la palabra de Dios. Esa es la salud espiritual. En el Nuevo Testamento empezó con una fiesta, ¿verdad? Con una celebración en la cena del Señor. Si quieres tener una experiencia pentecostal, ¿verdad? ¿Saben lo que quiero decir? No estoy hablando de la denominación, estoy hablando del Pentecostés de Hechos. Si quieres tener una experiencia como Hechos 2, empieza con la palabra. Pasaron tiempo en la palabra, tiempo en el estudio, humillándose, poniendo al lado sus diferencias, y Dios envió su Espíritu Santo. Quiero ver eso replicado en mí. Y usted, la mejor metáfora para la Biblia es el pan. Jesús dijo, el hombre no vivirá solo del pan, sino de toda palabra de Dios. Eso allá la experiencia en el desierto, ¿verdad? Dios le mostró por medio de Moisés que Dios te enseñó que es depender de Él. Jeremías 15:16, tus palabras fueron halladas y me las comí y fueron de gozo y regocijo en mi corazón. ¿Así te sientes tú con la palabra de Dios? Job 23:12, he atesorado tus palabras en mi boca más que la comida misma. La comida es muy importante. Y yo no sé sobre usted, pero si me pierdo una comida, mi barriga empieza a gritar. Ahora, de vez en cuando lo hago, porque sé que es bueno. El ayuno sé que es bueno. Y parece que toda mi ropa se ha achicado, ¿verdad? Estoy tratando de bajar algunas libras, pero mi estómago está gritando. ¿Así te sientes tú con la palabra de Dios? Anhelas y a veces tienes que correr para ir al trabajo y dice,
Tengo que ir al trabajo, primero me paso tiempo en la palabra. Desayunar o no, la fibra es buena, pero no te va a ayudar a vencer la tentación y el pecado. Ezequiel 3:3 me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tu estómago con este rollo que te doy. Así que comí y estaba en mi boca como miel en dulzura. Jesús dijo en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La Biblia dice que la Biblia es justicia. Tener hambre por la palabra. Juan 6:26 y 27, Jesús dijo, de cierto les digo que me buscan no porque hayan visto las señales, sino porque comieron los panes y se saciaron. No trabajen por la comida que perece, que es lo que mayormente hacemos. Estamos más interesados en la comida física, pero por el alimento que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre os dará. Este es el pan que durará para siempre, para vida eterna. Esto es lo más importante de lo cual debemos alimentarnos. Déjame darle algunos puntos prácticos ya mismo. Creo que es interesante, acabamos de salir de la época de la Navidad. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Y Jesús, que es el pan de vida, lo pusieron en donde estaban los animales cuando nació. Así está Jesús, el pan de vida, nacido en la casa de pan y puesto en una canasta de pan. Jesús nos está tratando de decir algo. El pan es la esencia básica de la vida. No dice, Señor, no decimos, Señor, dame tu bizcocho o pastel. No, tú dices, dame nuestro pan. Es uno de los básicos de la vida. No puedes mencionar una sola negocio de comida rápida donde el pan no está. ¿Qué sería la Pizza Hut sin el pan? Sería salsa de tomate y queso. ¿Vas a comerte un burrito, un taco? Tienes el pan ahí. Kentucky Fried Chicken. Claro, yo no voy a estos lugares, pero yo sé. Tienen sus muffins, sus biscuits. Burger King. Yo me acuerdo que tenían un anuncio que decía, ¿dónde está la carne? Imagínate que uno pregunta, ¿dónde está el pan? Hasta un helado donde tienes pan. El pan está en todos lados, es lo más básico. En la casa más rica, en la casa más humilde, más pobre, ahí hay pan. Algunas citas interesantes de algunas citas de aquí, del libro sobre régimen salud. Hay más religión en el pan de lo que muchos creen. Ella dice que si vas a comer pan, cómetelo en su forma natural, no refinada. Cuando el pueblo salió de Egipto, iban por el desierto, tenían una crisis. Y dice, toda la congregación se quejaron a Moisés y Aarón y dijeron, que hubiéramos muertos de la mano de Dios en Egipto, cuando teníamos las ollas de carne y comíamos pan para llenarnos, pero nos ha sacado del desierto para matarnos. Y el Señor le dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo para ti. Y la gente irá a recoger cierta cantidad todos los días y los voy a probar para ver si caminan en mi ley. Dios le dio el maná del cielo, le dio el pan sobrenatural. Por 40 años comieron el alimento de ángeles. Y hay algunas reglas sobre ese maná. Primero era bueno. Éxodo 16:31 y dice que el nombre era maná. ¿Saben lo que significa maná? Significa que es. No tenían nada para compararlo. Lo vieron. Dice que había caído como nieve. Y dijo, ¿qué es eso? Dijo, este es tu pan ahora por los próximos 40 años. Lo verán cada mañana. Sáquenlo, recójanlo. Lo pueden asar, lo pueden hervir. Pueden hacer espagueti, pueden hacer burritos, todo lo que ustedes quieran. Es pan. Y debió haber sido muy bueno. Dice que tenía un saborcito a miel, ¿verdad? La palabra de Dios es más dulce que la miel.
Así que les dio este pan del cielo. Así que al principio estaban muy emocionados. ¿Qué nación como esta que tiene este pan tan maravilloso? Pero después ya no se conformaron con ese pan. Cuando llegas a número 21, donde le dijeron, ya estamos tan cansados de este maná. Maná, maná en las cenas, maná de cereal, sándwich de maná, y maná, sopa de maná, y maná, todo el tiempo. No era malo. Ellos tenían otras cosas, tenían corderos y tenían leche y el queso, pero se empezaron a quejar del pan. Si yo estuviera en el desierto y Dios estuviera dándome pan milagroso, yo no creo que estaría quejando, estaría contento. Qué tercos somos, ¿verdad? Números 21 dice, y luego fueron y pasaron la tierra y se desanimaron ellos y hablaron en contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto, donde no hay pan? Este es el pan de Dios. La gente estaba diciéndole, estamos tan cansados de esto. Lo teníamos mejor en Egipto. Y teníamos pescado y teníamos mucha comida buena. El maná. Algunos gente se cansa. Dios le está diciendo, si no se están gozando el pan, si rechazan la palabra de Dios, si el pan representa la palabra de Dios, ¿qué representa la serpiente? Si no tienes el pan, van a tener una plaga. ¿Cómo Jesús se deshizo del diablo? Está escrito, está escrito, está escrito. Palabra escondida en mi corazón para no pecar. Cuando rechazaron a Jesús, entonces viene la historia de la serpiente. Y Moisés le dijo, el que mire esta serpiente será curado. Y Jesús le dijo a Nicodemos, así como Moisés, esto es en Juan capítulo 4, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también debo ser yo levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben que Juan 3:16 sale de una historia sobre escoger entre las serpientes y el pan de Dios? Pero la Biblia nos dice que ese mismo desprecio por la palabra de Dios ocurre en los últimos días. No estoy hablando en el mundo, estoy hablando en la iglesia. Hay personas que están viendo que han sido cristianos toda la vida y apenas leen su Biblia. O quizás ven un versículo en su calendario y piensan, ese fue mi culto de adoración. Nadie come así, comiendo migajas para sobrevivir. Amós 8. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y vagarán de mar en mar, de norte a este, y correrán de un lado a otro buscando la palabra del Señor, pero no lo hallarán. Vagarán, eso es lo que ocurre. Aquí está la pregunta. ¿Es posible que en el pueblo de Dios haya hambruna para la palabra de Dios en la iglesia? Amós le escribía a la iglesia. Y eso está ocurriendo. En la historia completa de Israel vemos que los profetas estaban predicando cosas suavecitas. No le estaban dando el pan profundo. Los pastores no están alimentando al pueblo. El pueblo no se está alimentando tampoco. Y hubo una hambruna. Me acuerdo haber leído en la historia que entre 1959 y el 1961, China tuvo una de las peores hambrunas en la historia. 30 millones de personas murieron. ¿Pueden imaginar eso? Y el gobierno estaba muy orgulloso para buscar ayuda. Tenían unas políticas. 30 millones murieron. Y después tenían tanta hambre que tenían un tipo de barro y tomaban el barro y se comían el barro
porque les daba el sentir de que estaban llenos, pero no había valor nutricional. Estaban comiendo tierra. Estaba leyendo también una expedición muy triste en Australia, que iban de un lugar a otro, casi 3.000 millas, 2.000 millas, perdón, y estos hombres terminaron desolados en el desierto y tenían hambruna, y aparecieron que había una planta que se llama, que podían sacar de esta planta y sabía bueno, lo satisfacía, pero no tenía minerales. Pero venían y se comían de esta planta y a veces le hacía sentir que estaban llenos, pero estaban pasando hambre. Y uno de los hombres escribió antes de morir, 4 días antes de morir, dijo: la hambruna no es nada placentero, pero para la debilidad que uno siente y la inhabilidad para moverse, tan lejos como el apetito nos llega, pues me dio satisfacción. Murió por hambruna, pero se había alimentado y pensaba que estaba lleno y sin embargo murió. ¿Será que eso le va a pasar al pueblo de Dios? Jesús nos dice: ¿por qué gastas tu dinero para aquello que no es pan y tu dinero en aquello que no satisface? Escúchame a mí y que tu alma se goce en mi palabra. Si sabes que Jesús está por venir, ¿por qué estamos llenando nuestra mente y nuestra alma con las cosas perversas, vacías, lo que no nutre el entretenimiento del mundo? ¿Por qué nos llenamos con eso? Estamos viviendo en un tiempo como cualquiera en la historia, en que estamos siendo bombardeados con información. Pueden ir a 100 años atrás. Si querías escuchar música, tenías que conocer a alguien que tocaba música o hacías tú mismo. Si querías entretenimiento, tenías que mirar al espejo, si tenías un espejo, o conocer a alguien que te entreteniera. La imprenta era demasiado laborioso. Las fotos de los periódicos eran muy primitivos, pero ahora estamos nadando en el entretenimiento del mundo. Y esto es lo que está pasando en la cultura, y yo pudiera decir que la iglesia no está siendo afectada por esto, pero sabemos que no es así. La cultura está infectando la iglesia y estamos siendo bombardeados con el entretenimiento y nutrientes artificiales, y la gente dice: estoy tomando tanta información que debo estar creciendo. Pero si no estás con la palabra de Dios, entonces quizás te estás comiendo, pero estás desnutrido, estás en hambruna. La Casa Blanca hizo un estudio que si clasificas la palabra desde la palabra más útil, empezarías con vegetales y frutas, luego pasarías a leche y huevos en la segunda categoría, pan y granos, y sin embargo, la mayoría del mercadeo de la comida se pasa en la comida chatarra, y que la gente está desnutrida. Y lo otro es que tenemos que crecer. Si tenemos que madurar en lo que comemos, sería ahora. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3. En 1 de Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3, nos menciona: deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que ellos crecéis para salvación. Qué lindos son los bebés cuando empiezan a comer por primera vez, ¿verdad? Y los padres se emocionan y ven que está lleno de espagueti, está lleno de comida, y saca fotos y se lo envías a los abuelos y ellos lo aman. Pero si ese niño tiene 12 años y todavía está haciendo eso, hay un problema. Un problema serio. Ya no da gracia. Ya no enseña fotos de tu niño de 12 años haciendo los mismos regueros. Y me pregunto, es que Dios, mirando la iglesia, que llevamos toda la vida en la iglesia y todavía tenemos espagueti en la cara y no sabemos cómo alimentarnos como los bebés. Vamos a tener que dar respuesta sobre lo que creemos. Se nos va a retar, se nos presentará ante reyes y gobernantes, y Pedro dice estar listos siempre para presentar la verdad sobre la esperanza que tienes. Tenemos que defender nuestra fe porque se nos van a retar
Van a haber leyes que van a retar las creencias cristianas. Y vamos a tener que saber dar respuesta. El Espíritu Santo traerá la palabra que Dios había hablado, asumiendo que ya las conoces. No te las va a traer si no las has leído, si no las has ingerido. Hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia. Escuché una historia hace mucho tiempo. Había un turista en Yellowstone, el parque Yellowstone, y donde quiera iba veía señales que decían, no alimente a los osos. Pero donde quiera que iba, veían el oso, los osos se paraban cerca de los zafacones y la gente sacaban fotos. Algunos eran pequeños y la gente bajaba a las ventanas y les tiraban una dona, algo, y los osos comiendo. Y este turista va a donde el velaparque y le dice, los letreros dicen no le des alimento a los osos, pero ¿qué está pasando? Y el velaparque dijo, sí, tratamos de decirle a la gente, pero lo triste de esto es que los osos no se alimentan por sí mismos, y cuando viene el invierno y estamos recogiendo los cadáveres fríos porque se mueren de hambre, porque no saben comer por sí mismos, dependen de que la gente le esté dando la comida, están dependiendo de la comida que le dan los turistas. Me pregunto si esto es lo que está pasando hoy en día en la iglesia. La gente viene una vez a la semana, se le da un pequeño postre del pastor y después el resto de la semana se alimentan por el mundo. Y cuando viene la tormenta, ¿qué vamos a hacer? Quiero tomar unos minutos sobre cómo leer la Biblia. Ya les he dado un poco pero quiero que sepan la importancia. Debemos estar saboreando la palabra, ¿verdad? Y llenarnos de la palabra, no de la comida, de la palabra. Tenemos que prepararnos para el invierno. Trabaja ahora, que es de día, pero cuando viene la noche no podemos trabajar. Si a ti te tiran en la presión y no tienes la Biblia, ¿será que tienes suficiente Biblia memorizada para sostenerte? Todos podemos hacerlo. Si tú quieres hacerlo, puedes memorizar. Quédate con eso. Quizás no te acuerdes completamente todo, pero sigue poco a poco. Parte y memoriza. Jesús lloró. Regocíjate. Hay versículos cortos que puedes memorizar. Ponlo en una canción. Busca alguna canción que tiene la Escritura. Los himnos tienen mucha buena teología. Estudia la Biblia por una historia, a un tópico, como Jesús empezó con Moisés y fue a Malaquías y darle una vista panorámica de la Biblia. Pero recuerden, la Biblia no es un libro para mirar, es un libro para mirar a través de él. Un telescopio es buenísimo, pero no sirve de nada si estás mirando el piso. Es buenísimo el telescopio, pero si no miras a través de él, no puedes verlo lejos. Es por medio de la Biblia que entendemos todo lo que está pasando. Es como un telescopio, está resaltando la verdad. Así que debemos estar tomando tiempo para ver esa verdad. Lee las cosas en contexto. ¿No quieres tomar un versículo fuera de contexto? Escucho a los pastores a veces decir, el Señor vendrá como un ladrón. Y después empiezan a hablar del rapto secreto. Lee el resto del versículo. El resto del versículo dice que vendrá como ladrón en la noche en que los cielos y la tierra pasarán y los elementos se derretirán y todo será destruido. Ahí no habla de 7 años más en la tierra después que viene como ladrón. Hay que leer todo el versículo, el contexto. Otra cosa, comparar la Escritura con la Escritura. ¿Quieres ver versículos difíciles? Busca otros versículos. Y con las computadoras es tan fácil. Hay tantas herramientas de referencia y muchos son gratis. Yo uso el programa de Logos. Es caro, pero es un gran estudio bíblico. ¿Quieres saber cómo decir la palabra? Le das ahí y te dice la palabra por ti. Sigue repitiéndolo. Así es como suena. Hay tantas cosas buenas, herramientas buenas. Hasta Google. Y Google entonces nos ayuda a encontrar las cosas igualmente. Cuando estás estudiando la Biblia, vamos a evitar, Señor, ¿qué tienes para mí hoy?
y abres la Biblia y pones ahí. Hay que tener cuidado con eso, porque quizás te encuentres con una escritura que dice, toma a María como tu esposa. Si lees eso solo, o le dijo a Isaías, ve, camina descalzo y desnudo por 3 años. Y después otro que dice, acuéstate en tu lado izquierdo por estos días. Así que ten cuidado con lo que vayas a señalar así, de manera al azar. A veces, Señor, yo digo, Señor, no sé qué hacer. A veces el Señor te puede hablar así. Yo conozco una mujer que conoció a su esposo así. Y funcionó. Estaba orando y ahora, Señor, tienes que mostrarme. Y abrió la Biblia donde decía, Eleazar encontró a Rebeca. Y si te lo pide, ve con él. Ah, ok. Y se casó con él. Pero no hagan eso. Usen acompañantes para estudiar su Biblia. ¿Saben el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 30 y 31? Filipe le dijo, ¿entiende lo que estás leyendo? Le pidió al eunuco. Dijo, ¿cómo puedo entenderlo a menos que alguien me guíe? Está bien que hay otras personas que nos enseñan. Esto es lo que hacemos los sábados en la mañana aquí, ¿verdad? Entrate en un grupo bíblico, estudiar la Biblia. Yo conozco personas que dicen que no quieren ir a la iglesia porque si quieren quedar solos, estudian la Biblia solo y empiezan a buscar, a ponerse excéntrico en su teología. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice que ninguna profecía vino de interpretación privada. La gente viene con estas interpretaciones privadas bastante alocadas y para buscar discípulos no podemos cometer ese error. Hay que estudiar juntos. Tenemos que comparar las escrituras. Hechos 17:11 dicen estos en que estudiaban la palabra con todo discernimiento. Está hablando de los bereanos, buscando la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios. Tenemos que venir con humildad ante la palabra. Ante humildad recibir la palabra. Listos. Preparar nuestra mente. Siempre ora antes de leer. Dile al autor que te dé el entendimiento. Estudiar en grupo es bueno, pero también el estudio personal. Y deja que la Biblia hable por sí mismo. Segunda de Timoteo 2:15, estudia para mostrarte aprobado ante Dios, aquel que no necesita vergüenza, entendiendo y dividiendo correctamente la palabra. Hay símbolos en la palabra, pero no trates de espiritualizar todo. La Biblia tiene poesía y entiende que está en el contexto de la poesía y hay símbolos y metáforas. Hay una palabra donde dice que el sonido se ha ido en toda la tierra. No significa que literalmente. Y en Apocalipsis dice que hay una mujer, tiene un párrafo en su frente. Babilonia la Grande, ¿verdad? Y está sentada sobre un dragón. ¿Eso es literal? Pero sigue leyendo qué representan estos símbolos. Así que deja que los símbolos sean símbolos y estúdialos en el contexto. Si no, tómalo por su entendimiento básico. Hay personas que toman cosas bien básicas y dicen, no darás falso testimonio. Dicen, ¿qué significa eso espiritualmente? Eso no tienes que espiritualizarlo. Eso te está hablando bien claro de lo que te está diciendo. De ser honrado, de no mentir, y Dios lo hace tan claro que hasta un niño lo puede entender. Como dije, oren. El hombre natural no recibe las cosas de Dios pues porque son tonterías para ellos, ni las conoce porque he de entenderse o discernirse espiritualmente. También memoricen las escrituras. Cuando pasen tiempo en devocional, órenle a Dios para que les dé para memorizar partes de la Biblia. Toma un versículo, repítelo. Otra manera de repetirlo, compartirlo con otros. Y cuando escucho una gran ilustración, yo busco a quién compartirlo porque sé que si lo comparto va a quedar grabado en mi mente. Y si lo comparto y lo escribo, pasaría más tiempo. Es bueno tener una libreta también. Quizás tienes estudias tu Biblia y pones notas en tu Biblia. Es muy bueno. A mí me gusta con la computadora estudiar y resaltar mis notas. Hago ambas. También le escribo en mi Biblia.
pero voy más profundo cuando estudio así. Pero ahora es el tiempo de saborear, de festejar en la palabra de Dios, de alimentarnos y llenarnos de la palabra de Dios. ¿Saben que aquí en Estados Unidos hay un promedio de 5 Biblias por persona aquí en Estados Unidos? Más de 300 millones. Así que quizás si alguien dice, yo quiero saber tu voluntad, pero no hay Biblias. Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento porque han rechazado el conocimiento. No es que no pueden conocer, es que fueron negligentes, lo rechazaron. No seamos negligentes con la palabra de Dios. Escuché una historia increíble una vez. Allá en Leningrad, en Rusia, y dice que Stalin, a gente que se levantaron, los mantuvo, no les dio comida y murieron millones en el invierno también. Dice que en este lugar había más de 200 pruebas de semillas, ¿verdad? Mientras la gente se estaba muriendo de hambre, Stalin mantuvo protegido la mejor colección de semillas que había y se murieron de hambre los que estaban adentro protegiendo esas semillas cubiertos, llenos de comida. Habían comida por todos lados. Imagínate, ¿cuál es la excusa nuestra de pasar hambrunas cuando tenemos tantas Biblias y tenemos tanto acceso a la palabra de Dios? Quiero animarte. En el comienzo del nuevo año, el Señor, cada día voy a recoger ese maná, voy a alimentar mi alma. La mañana es el mejor tiempo, antes de que se evapore. Con su familia. Pasen tiempo con la familia en la palabra, en la mañana, en la tarde, y el Señor nos bendecirá. Saboréate la palabra. Quiero verlos esta noche. Recuerden, esta noche a las 7 de la noche, en la última parte, donde estaremos hablando de siguiendo la palabra de Dios. Déjame orar contigo. Padre de los cielos, queremos darte gracias por la promesa que nos has dado en tu palabra, que si buscamos encontraremos. Llénanos con tu palabra, con esa hambre y sed de justicia. Aliméntanos, bendice a todos los que nos están viendo y bendícenos para que este año sea el año donde más tiempo pasemos en tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.